Por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Nuestro programa de especialización en tributación te dará el conocimiento para analizar, interpretar y aplicar adecuadamente los dispositivos legales en materia tributaria y manejarla con un adecuado criterio económico según las normas legales. Te recordamos que iniciamos nuestro programa de especialización en tributación en julio en nuestra modalidad de clases a distancia en tiempo real. Estamos compartiendo en el chat el URL para mayor información. Sabemos que tu aprendizaje es importante, por ello te invitamos a unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde estaremos compartiendo artículos de interés relacionados a tu carrera, tips del docente expositor para que lo apliques en tu trabajo y descuentos exclusivos relacionados al programa. Al finalizar el evento, les estaremos compartiendo el enlace para que seas parte de nuestro grupo de WhatsApp. Aprovecho en mencionar que el presente evento se está transmitiendo adicional al Zoom en vivo a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Ahora damos paso a la conferencia virtual Tributación en tiempos de COVID-19 a cargo de Miguel Carrillo Bautista, a quien tengo el gusto de presentar. Miguel Carrillo Bautista es abogado tributarista con más de 16 años de experiencia en asesoría y capacitación en materia tributaria. Es docente de la Escuela de Posgrado en Derecho Tributaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Continental. Además, es autor de diversas publicaciones y artículos en materia tributaria. Muchas gracias, Miguel Carrillo Bautista, por aceptar nuestra invitación. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la exposición por un lapso de 30 minutos y posterior daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizarse en el chat. Les recuerdo también que podrán acceder a la constancia de participación por esta conferencia, para lo cual al terminar el mismo le pediremos que responda en una breve encuesta. Sin más preámbulos, invitamos entonces a Miguel Carrillo Bautista a realizar su exposición a la conferencia virtual. Tributación en tiempos de COVID-19. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias por la invitación a todo el personal de la Universidad Continental. Siempre el agradecimiento por esta participación a los eventos que tienen que ver justamente con la actualización tributaria. Y bueno, sobre todo agradecer a los participantes que han tenido el tiempo para poder compartir, digamos, estos temas tan importantes y sobre todo tan coyunturales como puede ser, digamos, la materia tributaria y los cambios que se han venido dando y que se aproximan dentro de este escenario del estado de emergencia nacional. Nuevamente, las gracias y bueno, para empezar con la conferencia, siempre es importante tener en cuenta qué es lo que vamos a analizar. Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver básicamente es un material que va a formar parte también del segundo programa de especialización en tributación que organiza la Universidad Continental, cual ha tenido la deferencia de invitarme como profesor también para llevar a cargo el programa. Y esta charla, pues básicamente tiene como intención no solamente actualizarlos, sino también animarlos a participar de lo que va a ser el programa. Así que espero que en el tiempo que tengamos, bueno, los 30 minutos que se me ha asignado, pueda comentarles de manera muy general el escenario tributario que se ha, en cierta forma, verificado en el transcurso del estado de emergencia nacional, mi condición, creo yo, ya de referente de la tributación a nivel nacional e internacional. Y bueno, siempre es importante también compartir con ustedes lo que la experiencia y las capacitaciones me han dado también a mí la posibilidad de poder transmitir estos conocimientos para que ustedes también estén actualizados y se involucren en el tema tributario. Quién sabe, de acá a unos años tengamos entre los participantes varios conferencistas, como también se dio en mi caso, hace ya por lo menos casi 15 años. Así que nuevamente el agradecimiento y voy a iniciar la conferencia, voy a compartir entonces, a ver, me permiten un ratito, voy a abrir el archivo que tengo para ustedes, para poder compartirlo, y básicamente tocar, digamos, los temas que tenemos asignados en esta charla, en esta conferencia. Así que ahí está, ahí justamente ya lo tengo. Vamos a iniciar entonces la conferencia analizando estos temas de tributación actual y sobre todo la dinámica que vamos a compartir el día de hoy. Entonces ahí vamos a entrar a lo que es el material que tenemos para el día de hoy. Ahí lo tengo, voy a ponerlo en vista de lectura para que puedan ustedes visualizarlo, ¿no?
Y bueno, lo que vamos a trabajar básicamente el día de hoy tiene que ver con el temario que está en la pantalla, ¿no? La conferencia virtual, tributación en tiempos del COVID-19, cuáles son, digamos, los cambios que se han dado, las normativas, y seguramente también muchos de ustedes están familiarizados con esos temas porque hemos tenido muchas normas, sobre todo vinculadas con la declaración jurada del impuesto a la renta que ha sido postergada, obligaciones también sancionadoras por parte de la SUNAT, la resolución de una manera tributaria, sino también laboral, esto, para que sea mejor, que básicamente hace referencia a lo que vendría a ser esa prórroga, compartirlo con ustedes, porque eso de alguna otra manera se relaciona por el tema tributario. Tenemos una prórroga de septiembre y plazo en el cual seguramente vamos a enfocarnos a lo que es la viabilidad o inclusive la flexibilización, como salió hoy día la norma, sobre el trabajo remoto, la suspensión de labores y otras medidas que están amparadas justamente en este estado de emergencia sanitaria. Esta norma lo que hace es o ampliar por 90 días de emergencia sanitaria y para efectos fiscales seguramente esa ampliación podría conllevar en los próximos días. Ahí tenemos justamente en la pantalla, pueden ver ustedes este decreto supremo, el 020-2020 de salud, ¿no? En el cual se prorroga la emergencia sanitaria, que es un poco lo que les estaba comentando. El plazo vence el 7 de septiembre y hay la posibilidad que se amplíe seguramente por un lapso mayor, considerando las contingencias que hemos tenido en el sector salud y también el escenario que se viene presentando por la cantidad de personas fallecidas e infectadas por el COVID-19. Entonces, son medidas que el Estado va a procurar preservar, amparando, proteger la salud, pero también cuidando o preservando el aspecto económico, como es justamente que no se rompa la cadena de pagos. Pero por lo menos como marco general lo podemos observar. El estado de emergencia nacional vamos a aumentar más adelante, que básicamente se amplió también hasta el 31 de julio, de emergencia nacional, con la excepción en lo que vendría a ser justamente el aislamiento social para 7 regiones. Pero como esta emergencia nacional todavía estamos dentro de esta emergencia nacional, eso mucha incertidumbre sobre cuáles son, digamos, las obligaciones que el Estado podría prorrogar y cuáles no, considerando que la cuarentena, salvo 7 regiones, pues ya se levantó. Lo que estoy compartiendo en la pantalla es el Decreto Supremo 101/2020 PCM, y este Decreto Supremo, bueno, habría hace referencia al inicio de actividades, sobre todo la fase 2, que involucra actividades económicas que pretenden reactivar la economía y que de alguna forma están suspendidas al tener restringidos los derechos de circulación y de reunión. Por ello, es evidente que tanto la por lo que hemos podido observar desde que se levantó la cuarentena en algunas, prácticamente ya, vamos a decir que es casi una realidad, esta de estos servicios, ¿no? Bueno, y ahí tenemos justamente el decreto supremo, ¿no? Que básicamente es el que algún comentario así. A ver, vamos a ver si es que, no sé si me escuchan bien, por favor me lo indican para, en todo caso. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces sí, yo creo que puede ser un problema en internet. Igual voy a tratar de tenerlo más cerca, ¿sí? Bueno, en lo que es, digamos, este decreto supremo, básicamente activa la fase 2, es el decreto supremo 101/2020 PSM, y es importante, yo quería compartirlo con ustedes porque hay una gráfica, la voy a pasar a continuación, ¿no? Ahí lo tengo justamente, en el cual se hace referencia al anexo de actividades, ¿no? Y tal vez el más importante para nosotros que estamos involucrados en el quehacer contable, tributario y la asesoría empresarial, pues tenga que ver justamente con los servicios, ¿no?
Por ejemplo, ustedes pueden visualizar que se hace referencia a servicios profesionales, científicos y técnicos, como es actividades jurídicas, actividades de contabilidad, tenedor de libros, auditoría, actividades de arquitectura, ingeniería y otros servicios que prácticamente están inoperativos desde el inicio del estado de emergencia nacional. Así que tenemos de repente algunas medidas que van a seguir manteniéndose como consecuencia de esta activación o reactivación económica que se pretende dar por parte del Estado, seguramente amparándonos también en algunos aspectos vinculados con temas de salud o temas también con temas, por decirlo, económicos. Muy buenas tardes, presente también a las personas que nos están saludando. Muchas gracias por su participación. ¿Cuál es el escenario? O sea, diferenciar un escenario de emergencia nacional al 31 de julio con lo que es la emergencia sanitaria al 7 de septiembre. Definitivamente, para lo que es medidas complementarias, no dejamos de lado que algunas se puedan ampliar, quién sabe, considerando esta reacción que va a tener, digamos, la operatividad de ciertos negocios y cómo se da también doble contagios, ¿no? Como hemos dicho, la tributación no es ajena a esta situación contando el país, pero también es muy cierto que el elemento de recaudación tiene que analizarse, sobre todo si es que se van a flexibilizar ciertas obligaciones tributarias, por lo menos para los que no califican como principales contribuyentes, que es algo que vamos a ver seguramente en el transcurso de la jornada. Y bueno, ahí también vamos a analizar ya lo que vendría a ser parte de la ponencia que tengo para ustedes. Yo le he puesto de título también o subtítulo a lo que es el COVID-19, la flexibilización de estas obligaciones vinculadas con declaraciones y libros contables, que básicamente cómo se abre el escenario. Desde que inició el estado de emergencia nacional, y ustedes recuerden bien que esto se dio justamente a partir del 16 de marzo, lo cual se ha prorrogado el 31 de julio, pues justamente estamos en una etapa en la cual están por vencer ciertas obligaciones tributarias, ¿no? Hacemos referencia, por ejemplo, a la declaración jurada pago mensual del periodo de febrero, pero también la declaración anual del impuesto a la renta, cuya fecha de vencimiento, según la resolución publicada por SUNAT el año pasado, se daba justamente entre la última semana del mes de marzo y la primera semana de abril. Pero al haberse declarado justamente la emergencia sanitaria el día 12 de marzo por 90 días, pues era evidente que el cumplimiento de ciertas obligaciones tributarias tenía que postergarse en garantía de preservar justamente el cumplimiento y sobre todo la imposibilidad de movilizarse, ¿no? Al tener una cuarentena inicialmente generalizada en todo el Perú, ¿no? Y vamos a ver entonces cuáles fueron cuáles son, digamos, las noticias que están, digamos, considerándose para efectos de lo que vendría a ser una prórroga de otras obligaciones fiscales o tributarias. Por ejemplo, ahí tenemos en la pantalla, no sé si creo que por ahí me estuvieron también, bueno, y me preguntan también, hay unas consultas que, bueno, sí las vamos a absorber, digamos, sobre el final de la conferencia, no se preocupen, pero les adelanto que el tema de la discrecionalidad te lo vamos a comentar. Cuando sea la discrecionalidad, que es un tema que vamos a trabajar en paralelo, se hace referencia a la facultad que tiene la SUNAT para no sancionar las infracciones que se detecten dentro de esta emergencia nacional. Sobre ese tema justamente voy a compartirles a ustedes, porque yo sé que el tiempo es corto, unos informes en los cuales ya SUNAT ha precisado que mientras dure, digamos, la emergencia nacional o incluso en aquellas regiones en las cuales todavía siguen en aislamiento, pues en estas regiones que están aún con la cuarentena, se les ha ampliado la facultad de no sancionarlos en lo que va del 1 de julio al 31 de julio. Sin embargo, para aquellas empresas que tienen como domicilio fiscal al 26 de junio, ¿no? Las regiones en las cuales se ha levantado la cuarentena, pues prácticamente ya no se va a aplicar la facultad discrecional de no sancionar, y SUNAT sí podría sancionar infracciones que se cometan o detecten a partir del 1 de julio al 31 de julio. Situación de la cual yo no estoy tan de acuerdo, porque yo considero que es lamentable que en un estado de emergencia nacional pensemos en multas o pensemos en crear impuestos, como en algún momento se comentó este impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Impuesto a la riqueza. Yo creo que a nivel de la región, ya que nos gusta en alguna oportunidad compararnos con países como pertenecientes a la OCDE, pues es cierto que muchos países no han creado nuevos tributos, sino que han reducido las tasas, algo que aún no se da en Perú. Pero por lo menos hay la esperanza que, si bien SUNAT podría sancionar en estas regiones donde no se ha levantado, mejor dicho, donde ya se levantó la cuarentena, pues no tendría
mucha razonabilidad de hacerlo, sabiendo que estas empresas incluso todavía no están comprendidas ni en la fase 3 ni en la fase 2. Es decir, si aún no estoy operando, pues porque es una neomutab, ¿no? Inclusive se ha comentado que van a activar la notificación electrónica de cartas inductivas, pero recuerden que eso no forma parte de una FISCA, esos simplemente son procedimientos de mera verificación. Así que hay mucha incertidumbre, lamentablemente, creada a los contribuyentes como consecuencia de una resolución que se publicó la semana pasada, en la cual SUNAT anunciaba que solamente mantenía la facultad discrecional de no sancionar en aquellas regiones donde no se había levantado la cuarentena. Pero eso también lo voy a absorber en las preguntas que, hay un bloque de preguntas que me van a hacer, así que por favor les pediría que todas las preguntas que tengan en el chat podamos nosotros absorberla sobre el final de la conferencia. Pero les adelanto, la facultad discrecional se mantiene solamente en aquellas regiones donde no se ha levantado la cuarentena, ¿no? En el caso de los centros de servicio de virtual de SUNAT, SUNAT ha informado que todos los trámites, o la mayoría de los trámites, lo pueden hacer en forma virtual a través de lo que vendría a ser la clave SOL o también el uso de la mesa de partes virtual, que es justamente lo que tienen ustedes en la pantalla, ¿no? La idea es que durante todo este año, como se ha anunciado para efectos educativos, también para efectos de el cumplimiento de ciertas obligaciones tributarias, se utilicen los canales virtuales que eviten conglomerado de personas haciendo colas para atención o incluso una atención con un aforo menor en lo que son los centros de servicios que por lo que nos indican ya están funcionando. En el caso, digamos, de los centros de servicios SUNAT virtual, lo ideal es hacerlo a través de estos mecanismos para evitar justamente la, digamos, trasladarse de un lugar a otro y evitar pues la ola de contagios, ¿no? Y también tenemos algunos comunicados que se han dado respecto a lo que son los plazos para entregar esta información sobre adquisiciones de enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Las unidades ejecutoras del sector público nacional, se ha prorrogado todo esto entre el 3 y 4, 3, 4 y hasta el 5, 6 de agosto, atendiendo al febrero, marzo o abril, y responde justamente a una obligación que tenía que cumplirse oportunamente, pero dada es probable que eso también se postergue nuevamente, quién sabe hasta septiembre, considerando que esta prórroga se da cuando no se había ampliado todavía el estado de emergencia nacional, ¿sí? En lo que es la flexibilización de obligaciones, simplemente para que ustedes lo tomen en cuenta, porque esa es una especie de resumen que voy a compartir con ustedes para entrar a lo que vendría a ser los informes, ¿no? Que prácticamente es la novedad para muchos, porque hay informes en los cuales ya SUNAT ha anunciado o ha dado a entender cómo va a actuar frente a lo que es la fiscalización, la prescripción y otras obligaciones. Como ustedes saben, pues la noticia del día de ayer, el día de hoy, ha sido pues la resolución del Tribunal Fiscal, por ejemplo, ¿no? Que ha declarado prescrita parte de la deuda que tenía el Club Universitario de Deportes con la SUNAT, básicamente deuda del año 2002, dado que en el 2007, pues, cuando SUNAT incluso en 2017, cuando SUNAT ha pretendido cobrar esas deudas, pues no habría habido un acto previo de notificación o de cobranza, por lo cual, ante esta inacción de la administración tributaria, el Tribunal Fiscal declara prescrita la deuda, ¿no? O sea, vamos a ver también cómo queda la prescripción, cómo queda también, digamos, los plazos, ¿no? Para interponer los recursos o para resolver por parte de la administración, considerando que hubieron varias normas, ¿no? Sobre todo 2 decretos de urgencia que dispusieron justamente la suspensión en la tramitación de los plazos de los procedimientos administrativos, entre los cuales también están los procedimientos tributarios, como es el caso pues del procedimiento de fiscalización, el procedimiento de cobranza coactiva, el contencioso tributario y el no contencioso. En lo que corresponde a la flexibilización de obligaciones tributarias que estoy compartiendo con ustedes, que es un resumen de lo que vamos a trabajar en el programa de especialización en tributación con ocasión de la pandemia o el estado de emergencia nacional, podemos resumir las siguientes, ¿no? Ahí tenemos la obligación de declarar y pago el impuesto a la renta anual, que es algo que ya lo hemos comentado. Esto se inició este año con la publicación de la resolución SUNAT 054, la cual recuerden ustedes que prorrogó la fecha de presentación de la declaración jurada anual a un cronograma que iba hasta fines de junio y la primera semana de julio. Tal vez la crítica a la norma, y ahí seguramente muchos de ustedes también tenían una opinión sobre el particular, fue que esta norma solamente prorrogó la declaración anual del impuesto a la renta para aquellas empresas cuyo volumen de ingreso no superase las 300 UITs, situación que generaba desigualdad, generaba evidentemente una falta de solidaridad
pero que en buena cuenta hizo que el fisco cambie de opinión y más adelante, esto fue para el mes de mayo, si mal no recuerdo, lo amplió a través de la resolución SUNAT, perdón, fue para el mes de marzo, lo amplió con la publicación de la resolución SUNAT 061, en la cual prorroga el plazo para presentar la declaración y el pago del impuesto a la renta anual, manteniendo el cronograma, pero ampliándolo para aquellos contribuyentes cuyo volumen de ingreso pues, no superase las 5.000 UITs, situación que incluso fuera modificada por una resolución que se publicó el 31 de mayo, la resolución SUNAT 099, que ustedes la conocen muy bien, y en la cual solamente se prorroga hasta fines de julio y la primera semana de agosto el plazo para presentar y declarar impuesto a la renta anual, simplemente para aquellos contribuyentes cuyos ingresos no superasen las 5.000 UITs, pero que además no tengan la condición de principales contribuyentes, ¿no? Eso es lo que corresponde a la declaración anual del impuesto a la renta, ¿sí? Y también para el caso, digamos, de las obligaciones mensuales, ¿no? Vamos a ver también, ahí me han preguntado, veo en el chat que me han preguntado sobre facultad discrecional, te lo vamos a comentar. En el caso de las obligaciones mensuales, también la prórroga que se ha dado para ciertas obligaciones, incluyendo los periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto inclusive. Esto lo vamos a ver en la resolución SUNAT 099 que he comentado que es la última, pero que lamentablemente excluye a los plicos, ¿no? Inclusive febrero solamente para aquellos contribuyentes cuyo volumen de ingreso pues, no superó las 2.300 UITs, y para los periodos de marzo a agosto, aquellos contribuyentes cuyo volumen de ingreso pues, no ha superado las 5.000 UITs. Pero para el caso de los PRICOS, ¿no? Porque es una pregunta muy recurrente que me hicieron también en alguna que otra conferencia y alguna transmisión que hicimos también para la Universidad Continental, pues es evidente que el cronograma que vamos a aplicar es el que está previsto en la resolución SUNAT 075 y 065, en la cual solamente se prorrogan obligaciones, incluyendo solamente hasta el periodo de junio del 2020, ¿de acuerdo? Entonces, esa resolución también está vigente, pero solamente resulta aplicable para aquellos contribuyentes que califiquen como PRICOS y cuyo volumen de ingreso pues, no supera las 5.000 UITs al 2019. En el caso de las declaraciones informativas, también hemos visto que SUNAT, a través de diversos canales como es el Facebook, Twitter o LinkedIn, también ha comunicado, por ejemplo, que la prórroga de la declaración jurada mensual no solamente abarca declaraciones determinativas, sino también declaraciones informativas, como es el caso, y en su oportunidad se habló mucho sobre el caso del DAOT, y también sobre lo que vendría a ser esta declaración anual informativa, o también conocida como declaración reporte local vinculada con precio de transferencia, ¿no? Que tiene siempre como fecha de vencimiento las obligaciones tributarias del periodo mayo. Pues al haberse prorrogado el periodo mayo tanto para aquellos contribuyentes que tengan un volumen de ingreso que no supere las 5.000 UITs, sea PRICO o no, pues es evidente que también esto se prorroga, ¿no? Igual nos pasa cuando analizamos, por ejemplo, las obligaciones para el llevado al registro de compras y ventas electrónicos, también se dieron la resolución SUNAT 065 y la 075, prórrogas, ¿no? Como fecha máxima de atraso, que seguramente es la pregunta que muchos tienen, ¿no? ¿Qué pasa si es que ya venció el plazo máximo de atraso que me dio la administración? SUNAT me podría multar al día de hoy. Bueno, la respuesta, un poco para adelantarles el escenario, es que habría que analizar si es que efectivamente no hay una prórroga adicional, ¿no? En caso no hay una prórroga adicional, SUNAT sí podría notificar pues multas o por lo menos cartas inductivas en las cuales previamente le comunica al contribuyente que ha observado que ya estaría llevando los libros fuera de los plazos máximos establecidos, ¿no? Recuerden ustedes también que para el caso de los libros electrónicos hay una infracción que se encuentra específicamente tipificada en el artículo 175, numeral 10, ¿no? Que es la que habla justamente de llevado fuera de los plazos establecidos de los libros o registros electrónicos. Igual pasa respecto al PLAME, ¿no? El PLAME que tenía una resolución específica, que era la resolución 069-2020, en la cual inicialmente se había prorrogado la declaración del PLAME en los periodos febrero y marzo, pues prácticamente al incluirse, ¿no? Estas obligaciones mensuales y no distinguirse aplica o no para el PLAME, se entiende comprendida también para la prórroga de obligaciones del PLAME, incluyendo incluso el periodo de agosto, ¿no? Por la resolución 075 y la 099 que aplica para contribuyentes que no tengan la condición de principales contribuyentes. Y en lo que corresponde a las obligaciones vinculadas con libros contables con incidencia tributaria,
Recordar también que la norma hace referencia también a aquellos libros que están vinculados a asuntos tributarios, como es el libro diario, el libro mayor, ¿no? Inventarios y balances, y todos aquellos libros que no necesariamente tengan que ser electrónicos, pero que de alguna otra forma complementan o sinceran información que los contribuyentes han declarado y que se encuentra contenida pues en comprobantes de pago. Así que en ese sentido, pues vamos a analizar que todas estas obligaciones que estamos compartiendo con ustedes en la pantalla, en algunos casos, pues prácticamente ya no son aplicables, como es el caso de los principales contribuyentes, los cuales no se les ha dado una prórroga adicional para la declaración y pago de impuesto a la renta anual. Pero en el caso de aquellos que no tienen la condición de plicos y cuyo volumen de ingreso no ha superado las 5.000 UITs al 31 de diciembre de 2019, pues prácticamente ellos se han beneficiado con una prórroga por un mes más de lo que vendría a ser la anual de renta para declararlo a fines de julio o la primera semana de agosto, pero también en las obligaciones mensuales, incluyendo el periodo de agosto que se va a declarar en el mes de octubre. Entonces, esta flexibilización tiene que ver mucho con la imposibilidad de que los contribuyentes puedan cumplir oportunamente al tener una situación excepcional, una situación de emergencia en la cual se restringió la libertad de circulación, como también la libertad de reunión, lo que conocemos nosotros como libertad de tránsito, pero que a partir del 1 de julio se ha levantado en forma focalizada, como se ha señalado, manteniéndose solamente en 7 regiones del Perú, lo cual inclusive podría llevar un tratamiento desigual, sobre todo en el tema sancionador, dado que si una empresa está domiciliada en estas 7 regiones en las cuales se mantiene la cuarentena, pues el fisco no me va a multar, pero si mi domicilio está fuera de las 7 regiones, pues el SUNAT sí podría notificarme actos administrativos en los cuales me notifique incumplimientos tributarios a través de infracciones tributarias, ¿no? Un poco también lo que vamos a compartir a lo largo de la jornada. Ahí vemos entonces unas preguntas, ¿sí? Muy bien, cualquier pregunta para poder absorberla al final de la conferencia. Yo quería aprovechar el tiempo, porque yo sé que el tiempo pasa muy rápido, sobre todo cuando estamos en una charla en la cual hay muchas preguntas y muchos temas interesantes, para un poco actualizarlos en lo que vendría a ser los principales informes que ha emitido la Administración Tributaria justamente respecto a estas obligaciones, ¿no? Hemos comentado, por ejemplo, que la flexibilización de obligaciones abarca no solamente declaración anual del impuesto a la renta, sino también obligaciones mensuales, lo que vendría a ser también los registros de compras y ventas electrónicos, el PLAME y libros con asuntos tributarios. Pero es importante saber también qué otros informes se han emitido por parte de la Administración Tributaria dentro del estado de emergencia nacional que haga referencia justamente, ¿no? Que haga referencia a lo que nosotros conocemos, ¿no? Básicamente con ese tema que es tan importante, ¿no? La facultad discrecional para sancionar los procedimientos de fiscalización tributaria y también las obligaciones vinculadas con los libros y registros contables, ¿no? Ahí me dicen se postergó el mes de agosto en caso no haya presentado dentro del plazo. Claro, eso es interesante, ¿no? Si lo presento dentro de lo que vendría a ser el estado de emergencia nacional, y está hoy dentro de la prórroga, no hay ningún problema. El problema se presenta cuando ya no estoy en la prórroga, estamos dentro del estado de emergencia nacional, pero mi domicilio fiscal no está en las 7 regiones, ¿no? En las cuales se mantiene la cuarentena. Ahí sí el fisco podría multarme, por eso la recomendación va a ser ahí, en ese caso, pues prácticamente pagar la multa con el descuento del 90%, ¿no? Porque la infracción ya se podría aplicar, ¿no? Como quien dice, ya la facultad discrecional no se aplicaría para estos efectos. Bueno, entonces vamos a compartir en este momento ya lo que vendría a ser el detalle de los informes. Yo voy a saltarme unas gráficas. Todas estas gráficas son las que vamos a trabajar al detalle en el programa de especialización en tributación, el segundo, que organiza la Universidad Continental en forma virtual y que en esta oportunidad voy a participar también activamente, dado que estamos compartiendo justamente esos temas tributarios tan importantes. Entonces voy a avanzar mucho, como ustedes verán, es un material en el cual compartimos no solamente información, sino también en paralelo lo que SUNAT ha venido publicando en su página, actualizado incluso hasta el día de hoy, la flexibilización también de infracciones en materia tributaria y aduanera, ¿no? Atendiendo justamente a también lo que vendría a ser el fraccionamiento, algo que está pendiente, ¿no? Nos queda la duda si es que se va a prorrogar la fecha de pago de las cuotas de marzo, abril, mayo, junio, de repente hasta el 30 de agosto, ¿no? O el 31 de agosto. Eso es algo que todavía habría que analizarlo, pero por lo menos
ya tenemos una fecha máxima, el 31 de julio, para pagar las cuotas vencidas de fraccionamiento de los periodos marzo, abril, mayo, junio, ¿sí? Bueno, en lo que corresponde a los informes, creo que por acá lo voy a compartir con ustedes rápidamente. Quería compartirles sobre todo cuál es el escenario que se presenta para los contribuyentes. En el tema sancionado, recuerden dos cosas. Una cosa es aplicar la facultad discrecional de no sancionar y otra cosa es la garantía que tienen las empresas dentro de nuestra emergencia nacional. Si estamos ante una situación de fuerza mayor o de riesgo de incumplimiento, por más que SUNAT señale que ha levantado su facultad discrecional, mi recomendación sería impugnar esas multas si es que llegasen, aduciendo que había se produjo un incumplimiento, pero no porque hubo voluntad de incumplir, sino porque la propia situación, el propio aislamiento, las medidas restrictivas, pues prácticamente impedían el cumplir. Recuerden que toda infracción tributaria está pensada en un incumplimiento voluntario, ¿de acuerdo? Pero si el incumplimiento no es voluntario, sino que es forzado para atender una situación excepcional, pues prácticamente no tendría sentido la sanción. Por eso, si les llegase una resolución de multa con ocasión de que ya se levantó la cuarentena en algunas regiones del Perú, yo recomendaría impugnarlo, reclamarlo, o en todo caso ver la manera, si es conveniente, acoger esa sanción a este RAF o el fraccionamiento especial que, como ustedes sabrán, pues el día 8, el día de ayer, ya está disponible el formato, ¿no?, para poder acogerse al fraccionamiento. Bueno, voy a compartir rápidamente con ustedes estos informes que se han emitido dentro del estado de emergencia nacional y que tienen que ver justamente con lo que vamos a comentar. Es decir, tienen que ver básicamente con estas actuaciones, ¿no?, que prácticamente se van, de alguna forma se han analizado o se están dando al inicio, digamos, del estado de emergencia nacional y cómo se va a aplicar la norma atendiendo a los procedimientos como son la fiscalización, el contencioso, también la facultad de prestar la deuda o no, los plazos de suspensión y otros, ¿no? Un primer informe que quería compartir con ustedes es el informe 027-2020 SUNAT, en el cual se hacen diversas preguntas sobre la suspensión de los plazos, ¿no? Muchos de ustedes, por ejemplo, en alguna oportunidad han tenido la posibilidad de interponer una reclamación, una apelación, y una vez que lo han presentado, pues se declaró el estado de emergencia nacional y quieren saber si es que los plazos se suspendieron o si es que no se suspendieron, si es que hubo posibilidad de presentarlo a través de la mesa de partes operativas de SUNAT, pero simplemente recordarles que SUNAT apenas inició la cuarentena, el 16 de marzo publicó en su página web que los centros de servicio no iban a atender, por lo menos mientras dure el estado de emergencia nacional. Una situación que cambió hace poco, porque cuando salió esta norma que dispone justamente la ampliación del estado de emergencia nacional a nivel nacional, pero el levantamiento de la cuarentena, también señala que las entidades públicas pueden realizar o reiniciar sus actividades a través de cualquier modalidad laboral. En ese sentido, SUNAT anuncia también en informes, como vamos a comentar ahora, que los plazos se encuentran suspendidos mientras no pueda realizar su labor. Pero si reempieza o si ya puede realizar su labor, pues los plazos se activan, ¿no? Por eso vamos a ver el informe 027, en el cual se formulan 3 consultas y se preguntan, por ejemplo, si la suspensión de los plazos declarada por el decreto de urgencia 026-2020, que es la norma que se publicó el 15 de marzo, y en la cual se establece la suspensión de los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo, le preguntan si se aplican los procedimientos administrativos en materia tributaria, seguidos ante la SUNAT. La segunda pregunta que le hacen es si es afirmativa la respuesta, a partir de cuándo se compute el plazo de suspensión declarada por dicho decreto de urgencia. Y la tercera pregunta es a partir de cuándo se compute el plazo de la suspensión declarada por el decreto de urgencia 029-2020, ¿no? Básicamente, ¿cuáles son los plazos que hay que observar, sobre todo dentro de este estado de emergencia nacional, atendiendo al tipo de procedimiento que se traiga? Recuerden ustedes que el decreto de urgencia 026 dispone la suspensión de la tramitación de los procedimientos, pero solamente de aquellos procedimientos que se encuentran sujetos a silencio administrativo. Para efectos tributarios, pues haríamos referencia, por ejemplo, al procedimiento no contencioso y al procedimiento contencioso tributario. Mientras que en el caso del decreto de urgencia 029-2020 se dispuso la suspensión de inicio de tramitación de procedimientos que no se encuentran sujetos a silencio administrativo. Y la respuesta que hace SUNAT este informe la vemos en la siguiente conclusión, en la cual señala que por efecto del decreto de urgencia 026-2020 y el decreto supremo 076-2020,
se suspenden por 45 días hábiles los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos en materia tributaria cedidos ante la SUNAT que estén sujetos a silencio administrativo positivo o negativo y que hayan sido iniciados antes del 16 de marzo de 2020, siendo que en este último caso el cómputo de los 45 días del periodo de suspensión se inició el 16 de marzo y culminaría el 20 de mayo. Recuerden que este informe habría que actualizarlo con el Decreto Supremo 087-2020, en el cual se dispuso justamente la suspensión o la prórroga de la suspensión de los procedimientos administrativos hasta el 10 de junio. Entonces, lo que podemos nosotros concluir es que por efecto del Decreto de Urgencia 026 y el Decreto Supremo 087-2020, pues prácticamente el plazo de suspensión se mantuvo entre el 16 de marzo hasta el 10 de junio inclusive. En la segunda conclusión, señala SUNAT que de acuerdo con los decretos de urgencia 029 y 053, se suspenden por 45 días hábiles los plazos de inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y de cualquier otro seguido ante la SUNAT, plazo que se inició considerando los 45 días el 23 de marzo y culminaría el 27 de mayo. Hay que recordar también que este decreto de urgencia 029 hacía referencia solamente a procedimientos en los cuales no aplique el silencio administrativo. Para efectos fiscales, queda claro que este decreto de urgencia se refiere al procedimiento de cobranza coactiva. Por eso cuando algunas preguntas nos han hecho referidas, por ejemplo, así es que la cobranza coactiva ya se puede activar, la respuesta sería que sí, considerando justamente que la norma que estableció la prórroga en la suspensión de los procedimientos administrativos no estableció una prórroga más allá del 10 de junio. Entonces, estas conclusiones son importantes sobre todo para entender desde cuándo se mantuvo suspendido los procedimientos administrativos, tanto los que están sujetos a silencio administrativo como aquellos que no lo están. Para efectos tributarios, pues prácticamente hacemos referencia al procedimiento no contencioso y al contencioso en los cuales se aplica el silencio administrativo y el procedimiento de cobranza coactiva, procedimiento en el cual no aplica el silencio administrativo. Después se emitió este informe, un informe que fuera comentado en la prensa, también lo comentó Gestión, y si mal no recuerdo también el Diario Oficial del Peruano, en el cual le preguntan a SUNAT si la declaratoria del estado de emergencia nacional y la disposición de aislamiento social obligatorio, entendida como cuarentena, establecida por el Gobierno Nacional a través del Decreto Supremo 044-2020, normas ampliatorias y modificatorias, suspende el plazo de prescripción de la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda tributaria. Bueno, sobre esa consulta es evidente que tenía como finalidad analizar si es que ante esta imposibilidad de SUNAT de operar o de salir a notificar a los contribuyentes, se podría hablar de la suspensión del plazo de prescripción del cobro de la deuda, ¿no? Como quien dice, si yo no puedo cobrarte durante el plazo del estado de emergencia nacional, el plazo sigue transcurriendo, se encuentra suspendido. Y para eso SUNAT hace referencia justamente al artículo 46 del Código Tributario, el cual señala que cuando la administración se ve impedida de poder realizar su labor, también se suspende el plazo prescriptorio. Y lo vemos justamente en esta conclusión del informe 031-2020, en el cual concluye SUNAT que la declaratoria de estado de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio, entendida como cuarentena, dispuesta por el Gobierno Nacional a través de este Decreto Supremo 044-2020 y normas ampliatorias, suspende el plazo de prescripción de la acción de la administración para exigir el pago de la deuda tributaria durante el tiempo que dicha declaratoria impida cumplir a esta con la referida función. Y hay que tener en cuenta esta conclusión porque este último punto es importante, porque si se levanta la cuarentena, pero aún estamos en esta emergencia nacional, la lógica nos diría que se entiende suspendido, porque el estado de emergencia nacional también implica cierta restricción de derechos. Sin embargo, hay que recordar que al levantarse la cuarentena, pues prácticamente la administración podría operar bajo cualquier modalidad y entender que prácticamente ya puede realizar su labor. Por eso la suspensión se va a dar hasta que el fisco pues no pueda realizar su labor y en caso ya pueda operar, lo tendría que comunicar en su página web o a través de una resolución de superintendencia. Después también se emitió este informe, ¿no? El 038-2020, en el cual se consulta si la declaratoria del estado de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio, la cuarentena dada por el Gobierno Nacional, a través de esta norma, el 044, suspende el plazo del procedimiento de fiscalización definitiva, ¿no? Y sobre ese tema, pues prácticamente SUNAT concluye que la declaratoria del estado de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio constituye causal de suspensión del plazo de fiscalización definitiva
a que se refiere el inciso C del artículo 62A, durante el tiempo que impidan a la SUNAT efectuar las actividades necesarias para la realización de dicho procedimiento. Aunque la norma señala que básicamente se suspende por razones de fuerza mayor, pues el fisco concluye que en este caso, si la administración ya puede realizar su labor, automáticamente se activan los plazos los plazos que conlleva la fiscalización tributaria. Por eso este informe en realidad lo que hay que entender, porque este informe se emitió antes que amplíen justamente el estado de emergencia nacional, es que si el fisco ya puede realizar su labor, si ya puede salir a campo a fiscalizar a las empresas, pues prácticamente la suspensión se levanta, ¿no? Pero yo lo que podría adelantarles a ustedes, ya que estamos en una conferencia también de opinión y sobre todo considerando lo que vamos a ver en el programa de actualización, es que mientras dure esta emergencia nacional, lo ideal es que la fisca se suspenda, ¿no? Por lo menos SUNAT podría notificar cartas inductivas, es que las de repente, bueno, cartas inductivas básicamente o cartas de comunicación de los contribuyentes de inconsistencias, pero no fiscalización porque no todas las empresas están operando. Inclusive la fase 3, que ya está aprobada, no ha implicado necesariamente que las empresas ya salgan a poder realizar su labor. Después tenemos este informe, bueno, este es un informe vinculado con empresas no domiciliadas, lo vamos a pasar rápidamente. Y este es el informe 039 que también quería comentarlo, ¿no? En este informe, por ejemplo, este es un informe que se emitió hace poco más de una semana, le consultan si la declaratoria de estado de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio suspenden el plazo de prescripción de la acción para determinar la obligación tributaria de aplicar sanciones, y ese era el caso de cuando se compute el plazo de suspensión. Y la segunda pregunta es si se suspende el plazo de prescripción de la acción para solicitar o efectuar la compensación, así como para solicitar la devolución. De ser afirmativa la respuesta, desde cuándo se computa el plazo de suspensión. ¿No? Recuerden ustedes que estas preguntas están considerando que así como también hay un plazo de prescripción para cobrar, también hay un plazo de prescripción para determinar la obligación tributaria y para aplicar sanciones, que es un poco lo que me preguntaron al inicio de la conferencia, ¿no? Si estos plazos también se encuentran suspendidos durante el estado de emergencia nacional y la cuarentena, o bastaría que se levante la cuarentena para que se reanuden los plazos, ¿no? ¿Cuál ha sido la opinión de SUNAT? SUNAT lo que ha concluido en este informe 039 es que la declaratoria de estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio, primero, suspende el plazo de prescripción de la acción de la administración para determinar la obligación tributaria y aplicar sanciones, desde el 16 de marzo de 2020 y durante el tiempo que dicha medida le impide ejercer dicha acción. ¿Y por qué lo está considerando SUNAT como fecha 16 de marzo? Porque está considerando la fecha en la cual se declara el estado de emergencia nacional, ¿no? Y la segunda conclusión es que se suspende el plazo de prescripción de la acción para efectuar o solicitar la compensación, así como para pedir devolución, desde el 16 de marzo durante el periodo en que tal medida impida a la administración ejercer sus actividades relacionadas con tales acciones, como en ese caso de la recepción de solicitudes de devolución o compensación por parte de los contribuyentes. Una noticia que alivia un poco el escenario, porque algunos pensaban que el plazo, digamos, para solicitar devolución o compensación seguía transcurriendo, lo cual no tenía mucha lógica, porque si el plazo prescriptorio para determinar, cobrar y sancionar se encuentra suspendido, la misma lógica habría que aplicar también para los contribuyentes, más aún tomando en cuenta que las áreas operativas o los centros de servicio de atención al contribuyente SUNAT no atendieron desde el 16 de marzo, ¿no? Y el último informe que se ha emitido justamente con ocasión del estado de emergencia nacional hace referencia a las declaraciones rectificatorias, ¿no? ¿Qué pasa con la empresa que presentó una declaración rectificatoria durante la cuarentena y transcurridos 45 días hábiles, pues puede dar por entendida o puede dar por aceptada su rectificatoria? ¿Cómo aplicamos, ¿no?, estos plazos de los procedimientos que han estado suspendidos también para las rectificatorias, ¿no? Y este informe 040 aclara un poco el panorama, porque le consultan a SUNAT si el plazo de 45 días hábiles establecido por el numeral 88.2 del artículo 88 del Código Tributario, vale decir, el plazo que tiene la administración para verificar aquellas declaraciones rectificatorias que terminen una obligación tributaria menor, prácticamente ha operado no en esta emergencia nacional. Por eso dicen, para que la administración emita pronunciamiento sobre la veracidad y exactitud de los datos contenidos en las declaraciones rectificatorias que determinan menor obligación tributaria, se suspendió
por efecto de los decretos de urgencia 026 y 029 y normas ampliatorias y modificatorias, a lo cual SUNAT concluye que el plazo de 45 días hábiles establecido por el numeral 88.2 de este artículo 88, el cual prevé la posibilidad que los contribuyentes puedan presentar declaraciones rectificatorias, ya sea determinar una mayor, menor o igual deuda, señala que respecto a esta aplicación del artículo 88, para que la Administración emita pronunciamientos sobre la veracidad y exactitud de los datos contenidos en una declaración jurada rectificatoria que determina menor obligación, se suspendió por efecto el decreto de urgencia 029 y normas modificatorias y ampliatorias. Ahora, ¿por qué hace referencia al 029? Porque el 029 justamente implicó la suspensión en la tramitación de los procedimientos desde el 23 de marzo hasta el 10 de junio. En consecuencia, si yo había presentado una declaración rectificatoria y el plazo estaba transcurriendo, el plazo transcurrió desde el 16 de marzo hasta el 22 de marzo y se suspendió entre el 23 de marzo y el 10 de junio. Conclusión a la cual no estoy muy de acuerdo que digamos, porque yo considero que la rectificatoria igual es una solicitud que está sujeta a silencio administrativo positivo. En consecuencia, el plazo debió suspenderse desde la publicación del estado de emergencia nacional, vale decir, desde el 16 de marzo. Pero SUNAT lo entiende como que no forma parte de un procedimiento y en consecuencia le aplicamos el decreto de urgencia 029-2020. Bueno, y estos han sido pues los 5 informes que yo quería compartir con ustedes, básicamente atendiendo al estado de emergencia nacional. Yo sé que el tema es muy amplio, pero quería justamente que ustedes estén actualizados. Son 5 informes que hay que revisar. Lo vamos a ver en extenso en el transcurso del curso de actualización. Tenemos el 027, el 031, el 038, el 040 y el 039. Son los informes que básicamente he tratado de compartir con ustedes, y ahí les tengo una gráfica, por ejemplo, cómo se han suspendido los procedimientos. La fisca, por ejemplo, podemos decir que hay un doble criterio. Algunos dicen que se sigue suspendida, otros dicen que no. Yo considero que en la práctica, si la administración no cuenta con todos los mecanismos para poder fiscalizar, como es la habilitación de todas las empresas, pues ese plazo se ha suspendido mientras dure el estado de emergencia nacional, ¿no? Y ahora, bueno, no sé si tienen algunas preguntas para poder pasar, digamos, a absorber las mismas. En todo caso, voy a ir, bueno, creo que me pasó un poco del tiempo, las disculpas del caso con todos los participantes. Lo de él hubiera sido terminar dentro del horario, pero bueno, voy a tratar de absorber las preguntas que me han ido dejando a través del chat, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de Daisy Milla, me hizo una consulta: las multas que se generen a partir del 1 de julio en Lima, ya no habría discrecionalidad. Si el día de hoy se presenta el PET 621, se puede marcar la opción de eje justo para realizar el pago hasta 3 meses. Si no se presenta la solicitud del beneficiario final en su fecha, luego notificaron la carta inductiva y habrá regularización, habrá inflación. Bueno, son 3 preguntas que podría contestar rápidamente. La primera pregunta, efectivamente, ¿no? Si es que ya tenemos una norma SUNAT que ha dicho que no aplica la discrecionalidad para, en este caso, la región Lima, pues es evidente que SUNAT podría salir a, bueno, como lo puse yo en forma irónica en mi red social, podría salir a notificar multas. Lo que dije, a partir del día 2 de julio, SUNAT, tengan cuidado porque SUNAT va a ser a notificar, así que mejor quédate en casa, ¿no? En ese sentido, pues yo lo que yo comentaba era que si bien puedo hacerlo, pues lamentablemente no sería un escenario ideal, porque el hecho que yo pueda operar como empresa implica tratar de actualizar información que ha estado en stand-by durante casi 3 meses, y no es el mejor mensaje que ante una pandemia que afecta a todos, sin distinguir condición social, ni mucho menos volumen de ingreso, condición de picos o no, pues el fisco se le ocurre salir a multar. Pero bueno, por lo menos la norma que ellos han publicado dice expresamente eso, que solamente van a aplicar la facultad discrecional de no sancionar en 7 regiones del país, ¿no? Como es el caso de las regiones que mantienen todavía la cuarentena, pero vamos a ver, ¿no? ¿Cómo se da esto? Por lo menos no tengo información de alguna multa notificada al día de hoy. Lo que sí he visto que están notificando resultados de requerimiento por la página web, por lo cual en la práctica pareciera que el fisco ha asumido que ya se levantó la suspensión de la fiscalización.
¿no? En cuanto a la segunda pregunta, el IGB justo, no hay ningún problema. Yo comentaba que el IGB justo está previsto para aquellas empresas que posterguen la declaración y pago de sus obligaciones mensuales por 3 meses, y al haberse prorrogado también la fecha para cumplir con la declaración y pago de los periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, pues es evidente que también se prorroga la fecha para declarar y pagar. Así que en el caso del IGB justo no habría ningún problema, también se entiende prorrogada pues dicha obligación. Y la tercera, si no presenta la solicitud de beneficio final en su fecha, luego notificaron la carta inductiva y se regresó presentándolo. Bueno, recuerden ustedes que la declaración de beneficiario final es una declaración informativa, ¿no? Al ser una declaración informativa, pues prácticamente también tiene se le aplica infracción, en este caso estaríamos hablando de infracción del artículo 176, numeral 2, la cual, si mal no recuerdo, tiene un descuento también del 90%, en caso la empresa subsane en forma voluntaria o incluso antes que SUNAT le notifique la resolución de multa. En ese caso, si por ejemplo tu empresa no ha presentado la declaración de beneficiario final estando obligada a ello, pues lo que hay que hacer en todo caso es presentarla, ¿no? Y pagar el descuento de la multa, ¿no? Sobre el 90%, ¿sí? Después tenemos preguntas de Luis Ronald. Nos dice, doctor, buenas tardes. En mi declaración del periodo abril 2020 no consideramos un ingreso de 18.500. Nuestra declaración la realizamos el 15 de mayo. El vencimiento para nuestra declaración fue el 6 de julio 2020. Claro, nosotros vamos a rectificar el día de mañana. La consulta es teniendo en cuenta la discrecionalidad de no sancionar las infracciones cometidas hasta el 30 de junio. ¿Tenemos que pagar la multa por rectificar fuera del 30 de junio o nos acogeríamos a la discrecionalidad porque la infracción la cometimos el 30 de junio? Bueno, ahí hay que tener en cuenta algo interesante, Luis, porque, y ante todo muy buenas tardes también contigo y con todos los participantes. El Tribunal Fiscal ha establecido que para aquellos contribuyentes que rectifiquen, la infracción se acredita con la presentación de la rectificatoria. Algo de lo cual, pues prácticamente yo no estoy tan de acuerdo, porque yo considero que en la práctica la infracción se comete cuando yo declaré un dato falso, ¿no? Pero hay que ver también que ante este criterio jurisprudencial, cuando tú rectificas, tú calculas incluso a la fecha rectificatoria el monto que ha transcurrido desde la fecha en la cual presentaste la declaración original. Entonces, en este caso, lo más recomendable para mí sería incluso declarar, ¿no? Declarar fuera de fecha, tal vez, ¿no? Porque igual voy a tener una multa por presentación extemporánea, ¿no? Con el descuento del 90%, en este caso el 90%, en el caso de la rectificatoria tengo un descuento del 95%, pero considerando también de que estos datos no vayan a ser modificados más adelante, ¿no? Así que yo te diría que, bueno, la infracción, para mí me queda claro que se acredita cuando uno declara mal, pero lamentablemente, atendiendo ese criterio del tribunal, pues están considerando que la infracción se acredita con la rectificatoria. Como estarías presentando tu declaración rectificatoria fuera del plazo que se dio hasta el 30 de junio, como estado de emergencia, o mejor dicho, con cuarentena y estado de emergencia coincidentes, pues lo cierto es que el fisco sí podría sancionarte por rectificar fuera del plazo inicialmente en el cual se estableció la facultad discrecional. Así que habría que evaluar, ¿no? Si corresponde de repente presentarla fuera de fecha, ¿no? De los plazos previamente establecidos, o si es que vas a declararlo y después modificarlo. Yo creo que lo ideal sería analizar en cuánto se reduce la base, porque tenemos una multa que te aplica una base del 50% del tributo emitido y la otra por declarar extemporánea que te aplica una base de la OIT. Así que habría que comparar, porque igual, sea extemporáneo o sea por rectificatoria, yo sé que igual me van a aplicar una multa, pero tengo que ver cuál es la multa menos onerosa, que es lo que yo te recomendaría hacer. Pero infracción sí estaría acreditada. Nos preguntan también si la suspensión de los plazos para los procedimientos administrativos también aplican para los procedimientos no contenciosos, vale decir, solicitud de devolución. Creo que sí, salvo la devolución de oficio. Bueno, sí, justamente es lo que he comentado, ¿no? El procedimiento no contencioso es un procedimiento que está sujeto a silencio administrativo, así que el plazo de suspensión estuvo vigente entre el 16 de marzo hasta el 30 de junio, ¿no? Hasta el 10 de junio, fecha en la cual no se dio otra prórroga después a la publicación del decreto Supremo 087-2020. Así que considera también que al ser un procedimiento administrativo sujeto a silencio administrativo, el procedimiento no contencioso tributario también se encuentra suspendido en su tramitación.
Después nos preguntan, buenas tardes, una consulta, si en el 2018 tengo gastos preoperativos por constitución de empresa, el comprobante de pago a nombre de la empresa en el 2019 se escribió en el RUC. Los gastos preoperativos serían deducibles si no se tiene comprobante de pago que cumpla los requisitos del artículo del impuesto a la renta 2019. Bueno, ahí lo que hay que analizar es básicamente si son gastos preoperativos, ¿no? Por constitución de empresas. La empresa pudo haberse constituido, por ejemplo, en el 2017, y es ahí donde nosotros consideramos pues toda su actividad económica, ¿no? Lo que vendría a ser la operatividad de la empresa para efectos del RUC, ¿no? Pero si tenemos gastos antes que tenga RUC, pues no lo podemos deducir. No solamente porque no cumple los requisitos previstos en el reglamento de comprobante de pago, sino porque antes de esa fecha, pues la empresa no estaba constituida. Y recuerda que la constitución de la empresa es un referente para que saque su RUC. Entonces yo podría decir, bueno, desde que se constituye, ya opero como empresa, el RUC demora en tramitarse, de repente atendiendo pues a lo que vendría a ser el trámite que sea ante SUNAT, pero si son gastos que no son tan significativos y la empresa aún no está constituida, yo te diría que lo repares, ¿no? Considera los gastos de que la empresa está constituida y de que está operando como contribuyente. Los gastos operativos, para mí, hacen referencia básicamente a una empresa ya constituida con RUC y que de repente no ha generado ingresos todavía, ¿no? Pero no podríamos hablar de gastos previos como es lo que vendría a ser la minuta, la constitución de la empresa o todo lo que vendría a ser actos previos a que la empresa ya opere como contribuyente, ¿no? Profesor, bueno, me dicen, ¿cómo o dónde identificamos las situaciones en materia tributaria sujetas a silencio administrativo positivo? Bueno, eso lo podemos ver, por ejemplo, en el artículo 163 del Código Tributario, el cual hace referencia a los procedimientos no contenciosos, cuando nos dice, por ejemplo, que el plazo para presentar solicitudes, el plazo que tiene la administración para atender solicitudes no contenciosas es de 45 días hábiles. Lo podemos ver también en el artículo 137, el cual establece los plazos máximos para resolver los reclamos, incluyendo la reclamación contra la resolución denegatoria ficta de solicitud de devolución o compensación. Y básicamente son las normas que habría que revisar, ¿no? El 137, el 141, el 142, el 162 y el 163, que en buena cuenta nos hablan de que los procedimientos tributarios que están sujetos a silencio administrativo son básicamente dos. El procedimiento no contencioso, que es el que me preguntaron hace unos minutos, y el procedimiento contencioso tributario es etapa de reclamación, porque si tengo 9 meses para resolver reclamo, el contribuyente, si la administración no resuelve en ese plazo, pues puede hacer uso del silencio administrativo negativo, ¿no? Después tenemos, ahí está, muy bien, estimada, muy bien. Este levantamiento de la suspensión es más individual que colectivo. Si SUNAT tuvo actividad con determinado contribuyente, entonces se entiende que dicha suspensión no opera en este caso. Para el resto de contribuyentes, dicho plazo de suspende no tiene fin. Bueno, yo considero, Damnier, que es un tema muy arbitrario. Lamentablemente no hemos tenido a la fecha, debió haber publicado unos alineamientos por los cuales algunas empresas iban a aplicar, digamos, el inicio de la fiscalización, o lo que vendría a ser el cómputo de ciertos procedimientos, pero no lo ha hecho, con lo cual yo sí estaría convencido que mientras dure el estado de emergencia nacional, al margen que se haya levantado la cuarentena, pues podríamos hablar de suspensión de los plazos. Ahora, si esto se puede hacer, como SUNAT ha anunciado, a través de una fiscalización electrónica, pues yo considero que efectivamente pueda, de alguna otra forma, ya notificar elementos o actos en forma electrónica, cosa que aún no lo ha hecho, ¿no? Para el cálculo de las 5.000 UTS se consideran los ingresos financieros. Bueno, sí, porque recuerden que la norma hace referencia a ingresos netos que hayan generado en el 2019. Bueno, ahora sí, espero no haberme, bueno, creo que me excedí algunos minutos, pero de todas maneras agradecerle a la Universidad Continental, a Nari, a todo Jorge, bueno, se me olvidó el nombre de Taría también, todas las personas que han estado apoyando esta conferencia, a los participantes, y espero pues haber absuelto en su gran mayoría las preguntas, y por mi parte invitarlos nuevamente al programa de especialización en tributación con ocasión de la pandemia o el COVID-19. Espero podamos profundizar todas estas preguntas y el detalle que tenemos para ustedes. Por mi parte, muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, profesor Miguel Carrillo, por su importante reflexión en la conferencia. A continuación, invitamos al magíster Miguel Sánchez, jefe de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental de la sede de Huancayo, quien nos comentará un poco acerca de nuestra nueva modalidad de estudios y el programa de especialización. Adelante, estimado Miguel Sánchez. Bueno,
Buenas tardes con todos, un afectuoso saludo para todos los asistentes. Espero que se encuentren bien de salud al lado de sus familias. Un saludo también especial al expositor de esta tarde, nuestro profesor Magíster Miguel Carrillo Bautista. Me quedé impresionado con el tamaño de la información y las actualizaciones que han aparecido pues, en tributación, ¿no? A partir del mes de marzo hasta esta fecha. Bueno, yo me voy a encargar de presentarles un poquito el programa de especialización en tributación. Justamente se desarrolló este webinar en el marco de nuestro programa de especialización y contarles un poquito del modelo educativo que Continental ha diseñado teniendo en consideración este nuevo escenario. En realidad para nosotros somos de las instituciones educativas que mejor preparadas han estado para asumir este nuevo escenario de enseñanza-aprendizaje. Las condiciones que tiene la universidad de ser multicampus y multisede hace ya varios años nos ha permitido tener una dinámica de comunicación muy activa, ¿no? Con parte de los webinars, ¿no? y también las conferencias virtuales. Además de ello, la Universidad Continental hace varios años cuenta con la modalidad de la universidad virtual, la cual ha desarrollado diversas herramientas y plataformas virtuales para la enseñanza en esta modalidad. Así que teníamos el know-how ya desarrollado, y lo único que hemos hecho es adaptarlo a cada una de las unidades de negocio a nuestras propias necesidades y también justamente a las modalidades de enseñanza que tenemos. En el caso específico de la Escuela de Posgrado y de nuestro Centro de Educación Ejecutiva, nosotros hemos optado justamente por unas clases que se denominan clases a distancia a tiempo real. Quiere decir que las clases que se desarrollaban en vivo y en directo en los fines de semana se están desarrollando también de forma virtual con la misma cantidad de horas y con la presencialidad del docente. Pero además de ello, contamos con toda una plataforma virtual que está orientada justamente a la mejora de la enseñanza-aprendizaje. Tenemos un entorno que se desarrolla en las clases en el Blackboard Collaborate, que es de talla mundial, es una de las mejores plataformas mundiales, en realidad lo usan las mejores universidades del mundo. Nosotros hemos recibido un premio en 2018 por parte de esta institución en reconocimiento a ser una de las universidades en Latinoamérica que mejor provecho de uso hace esta plataforma. Además de ello, tiene un aula virtual que está en un entorno que se denomina Moodle y también es de talla mundial. Ahí es donde se depositan, por ejemplo, los trabajos, se deposita justamente la información. Sí, sí. Y bueno, tenemos también el soporte de la Bolsa de Trabajo Continental. Tenemos, esta Bolsa de Trabajo es importante, lo estamos trabajando ya a nivel, tanto el área del sector público como el sector privado. A cada uno de nuestros estudiantes les llega justamente oportunidades laborales permanentemente. Lo único que tienen que hacer es actualizar una ficha donde ustedes están actualizando sus competencias. Además de ello, tenemos el soporte de nuestro CENDO, nuestro centro de documentación, donde ustedes van a acceder a cientos de libros digitales, miles de papers publicados a nivel mundial que les pueden servir muchísimo de soporte informativo. Bueno, todo esto está dedicado justamente a mejorar esta experiencia de enseñanza, justamente también, además de eso, acompañado de una plana docente de excelencia, ¿no? Aquellos que opten por el programa de especialización en tributación, ¿no? Van a tener una certificación a nombre de la Universidad Continental, ¿no? Además de ello, también más adelante lo vamos a mencionar, van a poder convalidar 2 cursos de este programa con la maestría. Como pueden ver, el plan de estudio es un plan de estudio súper moderno, súper actualizado. Lo hemos desarrollado con ayuda de los especialistas. Ejemplo de uno de ellos, el profesor Miguel Carrillo, que el día de hoy, ¿no?, nos ha deleitado con su exposición. En módulo 1 van a ver el derecho constitucional tributario. En módulo 2, el código tributario, conceptos de derechos y obligaciones, infracciones y sanciones. En módulo 3, impuesto a la renta, muy importante, definitivamente, sobre todo para las empresas. Análisis económico de los impuestos. En el módulo 5, tributación municipal. En el módulo 6, impuesto al consumo. En el módulo 7, auditoría tributaria.
Y por último, en el módulo 8 vamos a poder observar el planeamiento tributario. Como les repito, esto ha sido desarrollado con los mejores expertos del país en el ámbito de la tributación, tanto del lado de la superintendencia como del lado de las consultorías, ¿no? El plan de estudios incluye también una convalidación con la maestría de tributación que tiene la escuela de posgrado, el módulo 4, convalida con la asignatura Análisis Económico de los Impuestos, y el módulo 5, convalida con la asignatura Tributación Municipal. Así que, abogando justamente a esta metodología de certificación progresiva, ¿no? Estamos impulsando que se puedan convalidar con nuestra ya muy prestigiosa maestría en tributación. La plana docente es de lujo, pueden ver los nombres de destacados tributaristas nacionales. Por ejemplo, está Silva León Pinedo, Lourdes Castillo Potetano, Dante Sanguinete Marroquín, Ander Remesano, no soy fundador de Remesano y Asociados. Siguiente, por favor. Tenemos a Joseph Andrade, él es gerente senior del área de aduanas y comercio exterior de PricewaterhouseCoopers Perú. Fernando Núñez, socio de la firma Ernst & Young, la prestigiosa Ernst & Young aquí en nuestro país. La muy conocida profesora Marisol León, que también ya ha sido profesora nuestra desde hace varios años, también nos acompaña en esta oportunidad. David Wharton, gerente senior de Ernst & Young, también va a ser docente de los que puedan, ¿no?, acceder a este interesante programa de tributación. Nuevamente, el profesor Miguel Carrillo Bautista, experiencia en Tsunami, Historia de Economía y Finanzas, Lambert Frank Consulters, etcétera, una amplia experiencia. Adolfo Valencia Gutiérrez, ha sido presidente de Comisión Técnica Nacional de Tributación e Integración Económica de la Junta de Decano de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Y por último, Daniel Sabora Arreategui, socio del estudio Barrios y Fuentes Abogados. Así que, como pueden ver, la plana docente es la mejor del país, me parece, para este tipo de estudios. Hay que también mencionar que un programa de especialización o un diploma son cursos relativamente cortos que son de alto impacto, ¿no? Uno de los objetivos es proporcionar al estudiante conocimientos súper actualizados que puedan ponerlos a la práctica desde el primer día de clases. Para eso se elabora una metodología, que es la teoría de los casos, sumamente práctica, y que llevan adelante cada uno de nuestros docentes. ¿Por qué estudiar en Continental? Bueno, somos una universidad licenciada, nos ha costado muchísimo formar, esculpir nuestro prestigio académico en estos 22 años. Tenemos 135.000 alumnos egresados en nuestros diversos programas, 64 ediciones ya de la maestría en gerencia pública, por ejemplo. 9 ministros de Estado han sido nuestros estudiantes y algunos de ellos son nuestros docentes actualmente. 22 ediciones de la maestría en administración de negocios, 134 ediciones de maestrías en las diversas áreas y 208 ediciones de programas de especialización en contrataciones con el Estado. Bueno, nada más reiterar nuestra invitación a seguir el programa de especialización. Aparece el teléfono ahí de nuestro contacto, de nuestro asesor académico, los que quisieran mayor información. Estamos abiertos, ¿no?, y con toda la disposición de poder darle total información acerca, ¿no?, de docentes, del curso, contenido de los cursos, la duración y por supuesto los costos. Bueno, para mí ha sido un placer estar unos minutos con ustedes y poder contarles la bondad de nuestros programas y reiterarles nuestro saludo y agradecimiento por estar presentes en el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Miguel Sánchez. Asimismo, queremos mencionarles que la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental ha preparado un video del programa de especialización en tributación que paso a presentar brevemente.
También los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás acceder a artículos de interés alineados a tu especialidad, asimismo también tips del docente expositor para que lo apliques en tu trabajo y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo en el chat el enlace para que seas parte de nuestro grupo de WhatsApp. Asimismo también estamos compartiendo el enlace de encuesta para la entrega de constancia digital, en la cual se les llegará un plazo máximo de 30 días. De esta manera damos por concluida nuestra conferencia virtual, Tributación en tiempos de COVID-19. Agradecemos la participación del profesor Miguel Carrillo y a todos ustedes quienes nos han seguido conectados por este Zoom y en las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental les agradecemos su participación. Muchas gracias.